Buenos días, querida hermana en prosperidad. Hoy vas a descubrir la verdad sobre Ordena tu milagro, esa verdad revolucionaria que transformará tu vida para siempre. Durante más de 30 años, he enseñado a miles de mujeres el secreto que cambió mi propia existencia. Tú no viniste a este mundo a pedir tu milagro como una mendiga espiritual. Viniste a ordenarlo con la misma autoridad que Dios te otorgó cuando te creó a su imagen y semejanza. Esta no es una oración tradicional donde suplicas de rodillas esperando que tal vez el cielo escuche tu lamento. Esto es un comando divino, donde tú, como hija legítima del Creador, ejerces tu derecho celestial de decretar tu realidad. Las Escrituras dicen claramente: por tus palabras serás justificada y por tus palabras serás condenada. Cada palabra que pronuncias no es solo sonido vibrando en el aire, es energía creadora moldeando tu destino exacto en este momento preciso. La mayoría de las personas viven en perpetua carencia porque usan lenguaje de mendiga en lugar de lenguaje de autoridad. Dicen: por favor, Dios, dame dinero, cuando deberían declarar: ordeno abundancia multiplicarse en mi vida ahora. Dicen: ojalá algún día tenga, cuando deberían proclamar: decreto que mi milagro se manifiesta hoy. Heredaste el poder creativo del universo entero, pero nadie te explicó que tu voz es la varita mágica que activa ese poder invisible. Suscríbete ahora mismo para no perderte los siguientes comandos que te enseñarán cómo ejercer tu autoridad divina cada amanecer durante 21 días consecutivos. Ahora que comprendes que tu milagro no se pide, sino se ordena, necesitas ver la prueba viviente de este poder. Déjame compartirte la historia real de Vivian Ashford, una diseñadora textil de Chicago que llegó a mi consulta de Nueva York en 1927 completamente quebrada. Vivian tenía 42 años. Acababa de perder su taller de confección por deudas de $8,000 y su espíritu estaba más destrozado que su cuenta bancaria. Ella había pasado 3 años completos orando, suplicando, pidiendo a Dios que le enviara ayuda financiera, pero cada día su situación empeoraba más. Cuando entró a mi oficina, sus primeras palabras fueron exactamente estas: Señora Shin, he rezado hasta quedarme sin lágrimas, pero Dios no me escucha. Le respondí con firmeza amorosa: querida, Dios no está sordo. Tú has estado usando el lenguaje equivocado. Has estado pidiendo cuando deberías estar ordenando. Le enseñé el comando matinal exacto que debía pronunciar cada amanecer. Dinero divino, por mi autoridad como hija del Creador, te ordeno multiplicarte en mi vida ahora mismo. Vivian practicó este comando durante exactamente 12 amaneceres consecutivos, con autoridad absoluta, sintiendo cada palabra vibrando en su pecho como decreto irrevocable. Al 13º día, recibió una llamada inesperada de un fabricante de Nueva York, ofreciéndole un contrato exclusivo por $52,000 para diseñar su nueva línea primaveral. No fue casualidad ni suerte del destino. Fue ley espiritual respondiendo a su nuevo lenguaje de autoridad divina, cumpliendo lo que ella ordenó. Pausa este video ahora mismo, respira profundo 3 veces y siente en tu pecho que la historia de Vivian es también tu historia esperando manifestarse en tu vida. Después de ver cómo Vivian transformó su vida simplemente cambiando su lenguaje espiritual, necesitas entender la ciencia invisible detrás de esta verdad. Cada palabra que pronuncias emite una frecuencia vibratoria específica que viaja por el universo, atrayendo circunstancias coincidentes con esa vibración exacta. Cuando tú pides algo, la vibración de esa palabra está cargada de carencia, necesidad, vacío e insuficiencia. Estás declarando al universo: no tengo, me falta, estoy incompleta, dependo de que alguien más me dé lo que no poseo. El universo, que funciona como espejo perfecto, te devuelve exactamente esa realidad de carencia perpetua. Pero cuando tú ordenas con autoridad divina, la vibración cambia completamente. Estás declarando: yo soy canal del poder infinito. Tengo derecho legítimo a esta bendición. Reclamo lo que ya me pertenece por herencia celestial.
Proverbios lo dice claramente. Muerte y vida están en poder de la lengua. Tus palabras no describen tu realidad. Tus palabras crean tu realidad momento a momento sin descanso. Por eso, las personas que dicen constantemente, no tengo dinero para pagar esto, están ordenando pobreza sin saberlo. Deberían transformar esas palabras exactamente así. En lugar de, no puedo pagarlo, declarar, ordeno que el dinero fluya hacia mí para esto y mucho más. En lugar de, nunca me alcanza, proclamar, decreto abundancia infinita cubriendo cada necesidad. La ley espiritual no juzga si tus palabras son positivas o negativas. Simplemente cumple lo que tú decretas con tu boca como mandato universal. Comparte este mensaje urgentemente con esa hermana que lleva años pidiendo sin recibir, porque ha llegado su momento de conocer su verdadero poder creativo. Ahora que entiendes por qué pedir bloquea tu milagro mientras ordenarlo activa, ha llegado el momento de revelarte el código exacto que abre los portales invisibles de provisión infinita. Las 3 palabras mágicas que cambiarán tu destino para siempre son estas. Yo ordeno que. Parecen simples, tal vez incluso obvias, pero dentro de esta estructura perfecta se esconde el poder creativo más grande del universo entero. Déjame explicarte por qué cada una de estas palabras funciona como llave específica que abre una dimensión diferente de manifestación. La palabra yo establece tu identidad divina como co-creadora legítima del universo. No dice tal vez yo, ni espero que yo. Dice yo con certeza absoluta, reclamando tu posición como hija del Altísimo, con todos los derechos y privilegios celestiales que eso significa. La palabra ordeno ejerce tu autoridad heredada directamente de Dios. No es súplica humilde de sierva temerosa. Es decreto real de princesa celestial que conoce su poder y no teme usarlo con responsabilidad divina. La palabra que funciona como puerta específica que dirige tu comando hacia el milagro exacto que necesitas manifestar. Después de que viene tu petición convertida en orden, que el dinero se multiplique, que el amor llegue, que la salud se restaure, que las puertas se abran. Las Escrituras enseñan, pedid y se os dará. Pero la traducción correcta del arameo original es, ordenad con autoridad y será cumplido. Escribe, yo ordeno mi milagro, en los comentarios ahora mismo para sellar tu comando con acción pública y activar el poder de estas 3 palabras en tu vida. Después de conocer las 3 palabras que abren portales invisibles, necesitas comprender algo revolucionario sobre tu propia voz. Tu voz no es simplemente un instrumento para comunicarte con otras personas. Tu voz es la varita mágica más poderosa del universo, capaz de crear mundos enteros o destruirlos con una sola declaración. Cada vez que abres tu boca y pronuncias palabras, estás literalmente esculpiendo tu futuro exacto con energía vibratoria que viaja instantáneamente por todas las dimensiones visibles e invisibles del cosmos. La ley de la palabra hablada funciona así. Tus cuerdas vocales emiten ondas sonoras que llevan la intención exacta de tu pensamiento más profundo. Esas ondas no desaparecen en el aire como crees. Viajan eternamente por el universo magnético, atrayendo hacia ti circunstancias, personas, oportunidades y eventos que vibran en la misma frecuencia exacta de las palabras que pronunciaste. Por eso Proverbios advierte con tanta seriedad: muerte y vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si dices, nunca tengo suficiente dinero, tu voz activa la varita mágica en dirección de carencia perpetua. Si declaras, siempre estoy enferma, tu voz ordena enfermedad a tus células obedientes. Pero cuando proclamas con autoridad, ordeno salud perfecta fluyendo por mi cuerpo, tu voz comanda sanación instantánea. Tus palabras no opinan sobre tu vida. Tus palabras crean tu vida segundo a segundo sin descanso, cumpliendo exactamente lo que decretas conscientemente o inconscientemente. Dale like si acabas de comprender que tu voz ha estado creando tu realidad exacta todo este tiempo y ahora tienes el poder de cambiarla completamente. Ahora que sabes que tu voz es varita mágica creadora, voy a enseñarte el ritual más poderoso que practiqué durante 30 años cada amanecer sin fallar un solo día.
Lo llamo el ritual del espejo de reconciliación, porque reconcilia tu alma fragmentada con el milagro que mereces recibir. Este ritual de exactamente 3 minutos cambiará la relación entre tu espíritu y tu bendición para siempre. Necesitas un espejo donde puedas verte completamente, estar descalza sintiendo la tierra bajo tus pies, y hacerlo preferiblemente al amanecer, cuando tu conexión divina está más pura. Párate frente al espejo, mirándote directamente a los ojos, sin apartar la mirada ni un segundo. Coloca tu mano derecha sobre tu corazón y tu mano izquierda sobre tu vientre, sintiendo el calor de tus palmas penetrando tu cuerpo. Respira profundo 3 veces y luego declara en voz alta: Querido milagro, perdóname por haberte temido, por haberme creído indigna de ti, por haber dudado de mi autoridad para recibirte. Hoy te ordeno manifestarte en mi vida porque soy canal perfecto de bendición infinita. Mantén tus manos en esa posición y continúa declarando: me reconcilio con mi abundancia, con mi salud perfecta, con mi amor divino, con mi propósito celestial. Ordeno que todas las fuerzas invisibles del universo trabajen a mi favor desde este momento. Mi palabra es ley en mi reino próspero, y así será para siempre. Siente cómo estas palabras vibran en tu pecho, cómo tu corazón late más fuerte, cómo algo profundo se mueve en tu interior reconociendo la verdad absoluta. Pausa el video ahora mismo, busca un espejo y practica este ritual completo antes de continuar con el siguiente capítulo, porque sin esta reconciliación, los próximos comandos no tendrán el poder total. Después de practicar el ritual del espejo y reconciliarte con tu milagro, ha llegado el momento de aprender los 3 comandos universales que transformarán las áreas más importantes de tu vida. Estos no son comandos genéricos que funcionan para todo el mundo igual. Son decretos específicos adaptados a las 3 necesidades fundamentales del ser humano: abundancia material, amor divino y salud perfecta. Cada comando tiene su propia estructura exacta, su posición física específica y su momento ideal de pronunciación para máxima efectividad. Para ordenar dinero específico, párate descalza, mirando hacia el este, donde nace el sol cada amanecer. Coloca tus manos extendidas con las palmas hacia arriba en posición de recibir y declara: yo ordeno que la suma exacta de, menciona la cantidad específica que necesitas, se multiplique en mi vida antes de, establece el tiempo exacto. Decreto que el dinero divino fluye hacia mí desde fuentes esperadas e inesperadas, porque soy canal perfecto de prosperidad infinita. Visualiza el dinero llegando mientras sientes gratitud profunda. Para ordenar amor verdadero, coloca tu mano sobre tu corazón y declara: yo ordeno que el amor perfecto diseñado para mí se manifieste ahora. Decreto que atraigo la pareja que vibra en mi misma frecuencia divina, que me honra, me respeta y camina conmigo hacia nuestro propósito celestial conjunto. Para ordenar salud completa, coloca ambas manos sobre la parte del cuerpo que necesita sanación y ordena: células mías, les ordeno restaurarse a perfección original. Decreto salud total fluyendo por cada órgano, cada tejido, cada sistema de mi cuerpo ahora mismo. Comparte este video con 3 personas que necesiten ordenar su milagro específico hoy mismo, porque tu acción de compartir multiplica tu propia bendición instantáneamente. Ahora que conoces los comandos específicos para cada área de tu vida, debo advertirte sobre los 3 enemigos silenciosos que pueden cancelar completamente el poder de tus decretos divinos. Estos saboteadores invisibles viven dentro de tu propia mente y atacan justo después de pronunciar tus comandos con autoridad. He visto a miles de mujeres ordenar sus milagros correctamente, pero bloquear la manifestación por permitir que estos 3 destructores contaminen sus decretos perfectos apenas minutos después de pronunciarlos. El primer enemigo es la duda que susurra: ¿realmente funcionará esto para mí? Tal vez funcione para otras personas, pero yo soy diferente. El segundo enemigo es el miedo que grita: ¿y si ordeno esto y no llega? ¿Y si me veo ridícula creyendo en algo imposible?
El tercer enemigo es el lenguaje pasivo que regresa automáticamente. Ojalá venga pronto, espero que funcione, tal vez si tengo suerte. Cada uno de estos saboteadores cancela tu comando instantáneamente porque envía al universo la vibración opuesta de tu decreto original. La manera de vencerlos es reconocerlos en el momento exacto que aparecen en tu mente y reemplazarlos inmediatamente con lenguaje de autoridad absoluta. Cuando venga la duda, declara: mi comando ya fue escuchado y está siendo cumplido ahora. Cuando llegue el miedo, proclama: no temo porque soy hija del Dios Todopoderoso. Cuando el lenguaje pasivo regrese, ordena: elimino de mi vocabulario toda palabra de debilidad y decreto, solo con poder divino. Las Escrituras enseñan: según tu fe te será hecho. Tu fe se mide por las palabras que pronuncias después de ordenar. Pausa ahora mismo y revisa mentalmente. ¿Cuál de estos tres enemigos ha estado cancelando tus comandos sin que te dieras cuenta? Identifícalo para vencerlo completamente. Después de identificar los enemigos que cancelan tus comandos, estás lista para el tratamiento mental profundo que sella tu milagro en el plano invisible antes de manifestarse en el mundo físico. Este es el momento más poderoso de toda nuestra sesión juntas. Voy a guiarte paso a paso en un decreto completo de autoridad divina que activará todas las fuerzas invisibles del universo para trabajar a tu favor desde este instante. Prepárate porque algo profundo está a punto de moverse en las dimensiones espirituales. Párate con los pies firmemente plantados en el suelo, la columna recta, los hombros hacia atrás y la cabeza en alto. Cierra tus ojos y respira profundo 7 veces, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones con vida divina. Ahora declara conmigo en voz alta, con toda la autoridad que habita en tu espíritu: por mi autoridad como hija legítima del Creador del universo, yo ordeno que mi milagro se manifieste ahora mismo. Decreto que todas las puertas cerradas se abren, que todos los obstáculos desaparecen, que todos los recursos necesarios fluyen hacia mí instantáneamente. Continúa declarando con firmeza absoluta: ordeno que el dinero divino se multiplique en mi cuenta bancaria, que el amor perfecto llegue a mi vida, que la salud total restaure mi cuerpo completamente. Veo mi milagro ya cumplido, siento la gratitud de ya tenerlo, experimento la paz de la manifestación completa. Mi palabra es ley en mi reino próspero, y el universo entero conspira a mi favor, porque así lo he ordenado con autoridad celestial. Mantén esta certeza vibrando en tu pecho sin permitir un solo pensamiento de duda. Escribe: mi milagro ya está hecho, en los comentarios si sentiste el poder moverse durante este tratamiento profundo para sellar tu decreto con declaración pública irrevocable. Después de realizar el tratamiento mental profundo y sentir el poder moverse en tu espíritu, ahora debes aprender el secreto final que sella tu comando para que se manifieste inevitablemente en el mundo físico. Ese secreto se llama gratitud anticipada y es completamente diferente de la gratitud común que las personas practican. La gratitud común agradece por lo que ya tienes en tus manos visibles. La gratitud anticipada agradece por lo que ya está hecho en el plano invisible antes de verlo con tus ojos naturales. Esta es la diferencia entre fe muerta y fe viva que mueve montañas. Cuando ordenas tu milagro con autoridad divina, ese decreto viaja instantáneamente al plano espiritual, donde todas las cosas existen antes de materializarse. Tu milagro ya está cumplido en esa dimensión invisible, esperando únicamente tu permiso para descender al mundo físico. La gratitud anticipada es ese permiso exacto. Cuando agradeces por algo que aún no ves, estás declarando al universo: tengo certeza absoluta de que mi comando fue escuchado y está siendo cumplido ahora mismo. Esa certeza vibratoria atrae la manifestación hacia ti como imán poderoso. Practica esto cada amanecer y cada anochecer, sin fallar un solo día. Al despertar declara: gracias Padre Celestial porque mi milagro ya está cumplido en el plano espiritual y desciende hacia mí hoy. Al acostarte escribe en un cuaderno: gracias porque hoy recibí. Describe tu milagro en tiempo pasado como si ya hubiera sucedido. Las Escrituras enseñan, por tanto,
Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La clave está en creer que ya lo recibiste, no que tal vez lo recibirás algún día futuro incierto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones ahora mismo, porque mañana te enseñaré cómo reconocer las señales exactas de que tu milagro ya está viajando hacia ti desde el plano invisible. Ahora que comprendes la gratitud anticipada que sella tu comando, necesito revelarte algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre la razón verdadera por la cual estás ordenando tu milagro. Tu milagro personal no es solamente para ti. Tu abundancia, tu sanación, tu amor perfecto tienen un propósito divino mucho más grande que tu necesidad individual. Estás ordenando tu bendición para convertirte en canal que bendice a millones de personas que necesitan ver la prueba viviente de que las leyes espirituales funcionan perfectamente cuando se aplican con autoridad correcta. La ley de circulación funciona así. Todo lo que fluye se multiplica exponencialmente. Todo lo que se estanca se pudre y muere inevitablemente. Cuando recibes tu milagro y lo guardas egoístamente solo para ti, cortas el flujo divino y tu bendición comienza a disminuir lentamente. Pero cuando recibes y compartes, enseñas, sirves y bendices a otros con tu abundancia, activas la multiplicación infinita que nunca termina. Por eso debes añadir a tu comando diario esta declaración poderosa: me convierto en canal perfecto de bendición para millones de personas necesitadas. Esta mentalidad de mayordomía divina acelera tu manifestación dramáticamente porque alinea tu deseo personal con el propósito de Dios para tu vida. El Creador no te envió a la tierra a acumular riquezas para consumo egoísta. Te envió para ser luz que guía, mano que levanta, voz que enseña y corazón que bendice. Cuando tu comando incluye servicio, el universo entero conspira para cumplirlo rápidamente porque estás vibrando en la frecuencia más alta posible. Amor incondicional que da sin esperar recibir de vuelta. Dale like si comprendes que tu milagro es más grande que tú misma y que serás semilla que producirá cosecha abundante para bendecir multitudes enteras. Hemos llegado al momento final de nuestro tiempo juntas y ahora todo depende de tu compromiso personal con la práctica diaria de estos comandos de autoridad divina. Te voy a pedir algo específico que requiere disciplina, consistencia y fe absoluta durante exactamente 21 amaneceres consecutivos, sin fallar ni un solo día. La ciencia espiritual ha comprobado que 21 días es el tiempo exacto que tu mente subconsciente necesita para reprogramarse completamente y adoptar un nuevo patrón de pensamiento como tu realidad permanente automática. Durante estos 21 amaneceres vas a practicar todo lo que aprendiste hoy. Despertarás y antes de tocar tu teléfono o hablar con alguien, pronunciarás tu comando con autoridad divina. Harás el ritual del espejo reconciliándote con tu milagro. Declararás los comandos específicos para dinero, amor y salud según tu necesidad particular. Vencerás los 3 enemigos silenciosos cada vez que aparezcan. Sellarás tu decreto con gratitud anticipada por lo que ya está cumplido en el plano invisible, esperando manifestarse. Debo advertirte que enfrentarás resistencia mental intensa, especialmente en los días 3, 7 y 14. Tu mente vieja luchará ferozmente para mantenerte en la programación antigua de carencia y mendicidad espiritual, pero si perseveras con autoridad inquebrantable, al día 22 despertarás siendo una persona completamente diferente, con mentalidad próspera permanente, que atrae milagros naturalmente sin esfuerzo. Tu voz se habrá convertido en varita mágica, que crea realidades instantáneamente porque finalmente comprendiste tu verdadera identidad como co-creadora divina del universo entero. Escribe: acepto el pacto de 21 amaneceres en los comentarios para hacer tu compromiso público y oficial. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para recibir los comandos diarios que te guiarán día a día. Dale like a este video si transformó tu comprensión espiritual. Comparte con 3 personas que necesiten despertar su autoridad divina. Considera apoyar esta misión haciéndote miembro del canal para acceder a contenido exclusivo de manifestación avanzada
y rituales secretos de Florence. Que tengas un día lleno de milagros ordenados, querida hermana. Tu abundancia ya viene en camino porque tú la has ordenado con autoridad celestial. Así es, así será siempre.